de Almodóvar y de su última producción cinematográfica del año 2019, una película que, aunque es la más reciente, ha tenido un amplio recorrido en festivales y un amplio recorrido en proyecciones y bueno, pues más o menos todos somos conscientes de la repercusión que ha tenido esta película. La persona que tenemos aquí que va a presentarnos su comunicación es Eva Hernández. Comentar de ella, bueno, ella está ayudando, bueno, organizando, es organizadora protagonista del Congreso, pero también va a participar como ponente dentro de esta mesa. Comentar de ella que es doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis que lleva por nombre La imagen de lo femenino en la Bella Durmiente. Forma parte del grupo ATAD de investigación, que está liderado por Jesús González Requena, ATAD, que significa Análisis Textual Audiovisual, y comentar que entre sus últimas publicaciones recientes tenemos métodos y prácticas en el estudio de la comunicación, que ha sido una última publicación de este año 2020, junto con las redes sociales como herramienta de comunicación persuasiva. Nada más, vamos a dar paso a su comunicación, que lleva por nombre, si no me equivoco, Almodóvar en el diván, análisis textual de Dolor y Gloria. Como sabes, tenemos 15 minutos y algunos minutillos también más para ser generosos, y cuando quieras, Eva, empezamos con tu ponencia. Fenomenal, creo que ya me veis todos, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Yo os pido disculpas por utilizar el... Empezamos. Empecé a conocer mi cuerpo a través del dolor y las enfermedades. Viví los 30 primeros años con relativa inconsciencia, pero pronto descubrí que mi cabeza y lo que había dentro de ella, además de ser fuente de placer y conocimiento, entrañaba infinitas posibilidades de dolor. Bueno, pues lo acabáis de ver. Este es el principio de Dolor y Gloria. Está bastante al principio de la película. Justamente os vengo a hablar de esto, del personaje de Salvador Mayo, que como sabéis muchos, es una especie de alter ego de Almodóvar. En fin, lo corporal para Salvador está unido al sufrimiento y no le falta razón. Lo real del cuerpo es siempre un problema para los seres humanos y mucho más cuando el cuerpo se demuestra limitado, cuando la enfermedad aparece de forma azarosa o quizá en este caso no de forma tan azarosa. Esta comunicación, tengo que confesar, la había escrito en un escenario pre-corona. Y bueno, ayer repasando mis notas pensé que más que nunca la enfermedad se demuestra como una extraña, azarosa y sin sentido. Y bueno, en la película, aunque se ilustran y enumeran sus múltiples dolencias, pareciera que la etiología de los sufrimientos de Salvador está oculta. Pero entonces yo me pregunto, ¿cuál es el motivo de tales síntomas? ¿A qué lugar apuntan los síntomas de Salvador? Bueno, tendremos que verlo. Dado que la película tiene por título Dolor y Gloria, nos detendremos en el dolor o en los síntomas que recorren la película y a la misma vez la articulan. Y Salvador lo dice, vivió los 30 primeros años con relativa inconsciencia. Salvador pronto, sin embargo, empieza a somatizar parte de eso que está inconsciente en su propio cuerpo. Así pues, queda nombrado el origen de estos dolores físicos y mentales. Esto sería la misma cabeza, y lo ven aquí en pantalla. O, dicho de otra manera, su vida psíquica. Y la imagen, como os decía, así mismo lo dice. La imagen ahora mismo que ven en pantalla supondría un doble de Salvador convertido en imagen vectorial, a modo de ilustración médica. Es un sujeto atormentado psíquicamente.
Yo no sé si me podéis decir si estáis viendo el PowerPoint. Te digo, se está viendo el PowerPoint y estamos viendo en este momento la cabeza, la reproducción de la radiografía. Fenomenal. Vale, ok. Entonces, como decía, Salvador es convertido ahora en una imagen vectorial a modo de ilustración médica. Es un sujeto atormentado psíquicamente. Lo ven que los rayos golpean directamente sobre su cerebro, el encargado de producir la percepción sensorial de dolor. Y bueno, la lista de síntomas, ya lo saben, es extensísima. Y la noción de síntoma produce en el sujeto una parálisis para todas las tareas importantes de la vida, según la concepción freudiana. Desde el psicoanálisis se entiende que un sujeto enfermo, psicológicamente hablando, es el que no está en disposición de amar y trabajar. Entonces les pregunto, ¿no es esto mismo lo que le pasa a Salvador? ¿Acaso no permanece aislado emocionalmente y alejado del trabajo a causa de sus dolores? Y empezábamos justamente con un fragmento de Dolor y Gloria, porque este es el método de análisis del análisis textual. Empezar visionando un fragmento para estar muy pegados al texto y no desvariar en los análisis, ¿no? A ver, quiero pasar la diapositiva. Vale. Salvador se le sustrae, bueno, ahora veis en pantalla un pequeño gráfico sobre el código de tiempo de la película. Lo que queda por encima de la línea del cero se corresponde con el tiempo presente, mientras que lo que queda por debajo se corresponde con el tiempo, con los flashbacks. Lo que veis la parte más superior sería un flash forward. Salvador constantemente se sustrae a épocas pasadas en estos flashbacks que, como decía, son muy insistentes. Llegan a cobrar casi tanta importancia como el presente desde el cual se narra la película. De 1 hora y 53, lo ven aquí en el cuadro, los flashbacks ocupan un total de 36 minutos. El espectador en esos sueños puede descansar por un momento de ese tormento del que os hablaba del director. Os invito entonces a acompañarme por este análisis textual y, por favor, les pido que dejen sus prejuicios atrás, porque lo que se propone aquí es analizar al pie de la letra, respetando al máximo el texto almodovariano. Les digo, las lecturas políticas, en concreto en este análisis, quedan excluidas, o al menos haremos el esfuerzo. Haremos el intento de analizar textualmente las causas del dolor de Salvador. Y si sabemos que el origen del dolor está en el psiquismo, pues así lo dice el texto mismo, lo pueden ver aquí. Entonces preguntamos cuál es la etiología o el origen de este sufrimiento psíquico. Nos vamos a detener en el síntoma máximo, en el síntoma mayor puesto en el film, el que de alguna forma además pone en movimiento el resto del desarrollo narrativo. Y por supuesto esto es el atragantamiento. Y el mismo personaje lo dice: joder, me atraganto con nada. Bueno, para los que tengan una aproximación más lacaniana, quizás les guste esto de atragantarse con la nada. Pero bueno, después de este apunte, el film sigue mostrando a Salvador, a lo largo de toda su duración, la múltiple sintomatología que tiene. Dolores de cabeza, depresión, insomnio, confinamiento al que él mismo se somete, no por orden del gobierno, sino voluntariamente. Pero lo que sigue apareciendo en el centro es constantemente su problema más inmediato. Come poco y se atraganta muchísimo. Y lo sabemos por una conversación que tienen Maya y la asistente de Salvador. Entonces Salvador comienza a recurrir a las drogas a partir del encuentro con el protagonista de la película que grabó hace 30 años, que por cierto se llama Sabor, que no deja de llamar o traer en primer plano el aspecto oral que permanece a lo largo de toda la película. Y bueno, les pregunto yo si estas drogas que Salvador toma, él toma las drogas para calmar el dolor realmente o lo hace para soñar con sus recuerdos de infancia. Estas ensoñaciones suponen un retroceso al principio del placer,
son fantasías diurnas con las que el sujeto se sustrae de su realidad. Y él mismo lo dice. Dice algo así como que la mayor parte del tiempo está en duermevela. Y la teoría psicoanalítica, una vez más, puede ayudar a dilucidar el origen de estas fantasías. Y dice, por ejemplo, Freud, en la fantasía el hombre goza de la libertad a la que renunció en el pasado. Y apunto yo aquí un pasado, por otra parte, remoto. Sin embargo, algo desarticula estos viajes psicotrópicos de Salvador y estos viajes al pasado, por lo menos al pasado más remoto, y es la llegada de Federico. El beso y el reconocimiento de la excitación sexual por ambas partes, en definitiva, el deseo, hacen que Salvador, de una forma un tanto maníaca, se permita buscar una solución a sus síntomas. Llama a Mercedes a altas horas de la madrugada sin siquiera darse cuenta de las horas y le pide una cita con el médico. Efectivamente, acude al médico y el doctor Galindo, su médico de confianza, le pregunta por sus síntomas. Pero si se dan cuenta, lo que hace al doctor Galindo es preguntarle, bueno, cuéntame, Salvador. Es decir, es un relato lo que el doctor espera de él. Pareciera ser un poco la pregunta de un posible psicoanalista, ¿no? Cuéntame, dame un relato. Después, Salvador enumera todos sus síntomas y el doctor Galindo le vuelve a interrumpir y le pregunta que por qué no trabaja. Finalmente, aunque acierta a decirle que trabajar le vendría bien, propone a Salvador cambiar la oxicodona por otro opiáceo. Pero yo les digo, esto no es lo que Salvador necesita, cambiar la oxicodona por otro opiáceo. Si se fijan en el texto que le acabo de poner en pantalla, Salvador dice, sí, podría trabajar, pero no puedo, no he sido capaz. Dice, mi madre murió y a los 2 años me operé de la espalda. Bueno, lo ven aquí, con este y, Salvador une estas dos ideas, la primera en amarillo y la segunda en verde. La muerte de la madre aparece como una referencia temporal para situar la operación de, si no lo recuerdan, de espalda. Y esta operación parece casi la consecuencia de la misma muerte de la madre. Y aunque el médico se haya enterado a medias, el espectador y ustedes, sin embargo, sí lo saben. Hay algo con la madre esperando a ser tramitado. Y les propongo ahora, ¿acaso no será ella misma la que deba salir de él? En lo sucesivo se va a confirmar, pues la película mostrará flashbacks donde Salvador charla con su madre. Habla con ella, sobre todo. Bueno, y finalmente Salvador obtiene un diagnóstico médico y la causa, según la doctora, es la osificación de una vértebra. La respuesta de Salvador a esto que le dice la médica parece, termina por aclarar el asunto a los ojos, al menos, del análisis textual. Esta es la pregunta, ¿por qué ha crecido tanto ese hueso ahí? Esa es la respuesta de Salvador. Bueno, es una pregunta desde su posición de paciente. De esta forma, el mismo texto de la película aparece como un discurso a analizar. Y si lo ven en pantalla ahora, él está justamente ahí, en un diván, tratando de pensarse. Es verdad que psicoanalistas normalmente están detrás, ¿no? Pero bueno, es una imagen recurrente, esta la de un hombre tumbado en una especie de diván. Y a la misma vez, esta es la pregunta que debemos responder, pero antes debemos de pensar de qué hueso es del que habla Salvador. Y obtenemos una pequeña pista en base a indicios dispersos por el film. ¿Este crecimiento desproporcionado del hueso se refiere? Bueno, les voy a pedir que esperen un poquito más. La digestóloga, la veíamos antes, le dice a Salvador. Salvador le dice, bueno, ¿y qué se puede hacer? Y ella le dice, una cirugía, hay que quitarte ese hueso cuanto antes.
Dice, y entonces, llegados a este punto, les pido hacer un alto en el camino para introducir una idea que hará avanzar el análisis. Viene una fotografía de un rodaje, ¿no? Que es La fiera de mi niña, o Bringing Up Baby, de Howard Hawks, en el año 38. Y es una película que seguramente vio el autor del guión en una de sus múltiples experiencias cinematográficas tempranas, ¿no? De la niñez, me atrevería a decir, pero no me refiero ahora a Salvador, sino a Pedro Almodóvar. Bringing Up Baby trata sobre un arqueólogo, lo ven aquí, que casi por azar conoce a una joven que le ocasiona muchísimos problemas. Y existen dos objetos, dos operadores textuales, que cobran una especial relevancia. González Requena hace un detallado análisis de cómo operan en esta película. Y trataré de resumir solo mucho, cosa que complica muchísimo la labor de análisis textual, pues se requiere el tiempo necesario para los tres tiempos, que serían ver, comprender y concluir. Pero bueno, seguramente puedan verlo muy claro en esta tabla, y es que cada personaje, David y Susan, posee un objeto, como explica Requena. David tiene un hueso que protege con celo absoluto y lleva a todos los sitios. Susan, por su parte, tiene un leopardo, del cual aparentemente se quiere deshacer. O más bien, diríamos que quiere que David se quede este leopardo. Sin embargo, David, aunque es zoólogo, no quiere saber nada, pero nada, de este hueso, y de hecho rechaza todo encuentro con él. El leopardo viene en este caso a nombrar la pulsión que habita en el cuerpo de la mujer, haciendo referencia a sus partes pudendas, y se coloca en el lugar de la experiencia terrible a la que se enfrenta el hombre ante el genital femenino. Es una ausencia vivido como amenaza. Así pues, si se toman ustedes en serio lo que les acabo de decir, que tienen que darme aquí un voto de confianza, si toman en serio este aprecio que David tiene al hueso, que, por cierto, es realmente una costilla de un animal prehistórico, podrán darse cuenta de que remite, como aclara González Requena, a el falo imaginario. Y si lo piensan bien, hueso y falo no están tan alejados. Yo admito y confieso mi total ignorancia sobre zoología, pero bueno, he hecho una pequeña investigación y el pene humano es el único de los miembros de los mamíferos que no tiene hueso interno. Báculo se llama, aquí ven una serie de báculos de distintos animales, y aparentemente el hombre lo perdió a lo largo de la evolución, pues los primates sí lo tienen. Y si teméis que me haya ido muy lejos, les traigo otra prueba que no podrá más que confirmar esta hipótesis que os planteo. Almodóvar está tremendamente cerca de esta película y la problemática que rescata. Y más o menos consciente de esto, pone, sin saber muy bien por qué, por otra parte, como los grandes artistas, un tigre en Entre tinieblas. Y para más señas, le pone el mismo nombre que al leopardo de Bringing Up Baby, es decir, el niño. El leopardo de Bringing Up Baby se llama Baby, de ahí el nombre de la película. Bueno, lo ven, ¿no? Además lo hace de una forma, si uno lee las entrevistas de la época, lo hace de una forma totalmente aleatoria, pero en esto hay un punto de anclaje con esta otra película. Y más adelante, en la película La piel que habito, el director retoma esta analogía entre tigre y niño o hijo. De hecho, este tigre, este hermanastro de Robert, es el hijo de la mujer que viene ahora en pantalla amordazada. Y hecho ese recorrido, estamos en disposición de plantear la siguiente cuestión. ¿Qué tipo de operación es esa de quitar ese hueso tan crecido? Queda claro que Salvador quiere que se lo quiten cuanto antes. Está cómodo en esa hipertrofia suya. Y si el hueso le hemos dicho que equivale al falo, podrían resolver sin ninguna timidez la ecuación. La operación debe ser necesariamente una encargada de retirar eso que produce el atragantamiento constante. Y podríamos decirlo así.
tramitar su parte masculina es un obstáculo para Salvador. Elaborar la posición femenina y su identificación con la figura materna se constituyen como puntos de llegada de la labor artística que tiene como cineasta. Y si lo piensan bien, hagan memoria por un momento, esta no es la primera operación de estas características en el cine de Pedro Almodóvar. Hubo una antes, donde el mismo actor que ahora interpreta a Salvador fue precisamente el encargado de hacer una operación para eliminar el pene de un varón. Y efectivamente era una vaginoplastia en este caso. Lo que pasa que en este caso este personaje no estaba de acuerdo, sino que era una trama un poco perversa, ¿no? Y si se presta atención a los títulos escogidos por Salvador para sus guiones, este es un fotograma de la película donde se ve el escritorio de Salvador Mayo, la cosa queda mucho más clara. Todos aparecen apuntar a un camino de construcción de la feminidad en el que el sujeto, de la construcción de la feminidad en el sujeto masculino, pero con tintes claramente ominosos. Y si piensan que lo de tragarse a la madre es una barbaridad, les sugiero que vean esta clase de la filósofa Ana Carrasco, donde de alguna forma se plantea cómo los vómitos de la protagonista de El exorcista tendrían mucho que ver con este expulsar a la madre. Me interesa mucho que os quedéis con esta imagen. Me trago a la madre. Al mismo tiempo no la quiero. No la quiero precisamente porque me ha rechazado o siento que me rechaza. Y esto genera un super yo severo. Yo me castigo, yo no merezco nada. Yo me castigo, yo no merezco nada porque esa primera figura no me da el afecto que yo necesito, pero también yo me odio precisamente porque me la he tragado y al mismo tiempo sé que la odio, sé que la detesto. Pues bueno, lo han visto. En Dolor y Gloria, más que una operación real, hay una operación simbólica. Una operación destinada a desatragantar el deseo del protagonista. Lo veían en la diapositiva anterior, como él se llevaba la mano justamente a la garganta. Y no quiero dejar de perder la oportunidad de decirles que hay una relación profunda entre la nuez, que además se llama nuez de Adán, según la anatomía, ¿no? Y la parte genital del hombre. Como les decía, esta operación para desatragantar el deseo del protagonista posibilitará que Salvador pueda finalmente grabar una película. Supone, por tanto, que pueda haber una elaboración de ese primer deseo a través de la labor artística. En este caso, es un rodaje cinematográfico. A pesar de que en un primer visionado el espectador podría decir que el primer deseo del niño apunta al obrero, el análisis del texto desenmascara una posible solución alternativa, porque lo que se pone en el centro es el primer deseo, absolutamente sí, pero no uno precisamente dirigido a Eduardo, este obrero, pues se propone que es solamente colateral. Realmente el primer deseo no podría ser otro que el dirigido a la madre. Y encontramos un punto de anclaje a esta hipótesis en la banda sonora de la película. He interrumpido el vídeo porque quiero que se den cuenta de cómo esta imagen nos va a llevar hacia otra en la que en este punto de la película se introduce una canción. Por favor, escúchenlo. Oye,
Acaban de escuchar Come Sinfonía en la banda sonora. Es una canción de Giuseppe Donaggio y interpretada por Mina, y es justamente antes del momento donde el espectador medio podría señalar en un primer visionado el primer deseo de Salvador. Y en la letra misma de esta canción encontramos una clave que pone en relación la aparición de estas fantasías o flashbacks al pasado con lo materno, mucho más que con Eduardo. Y lo pueden leer aquí, la canción en italiano, igual luego nuestro otro panelista italiano nos puede ayudar con la traducción. Sueño, 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 y tú estás conmigo. Yo querría que este sueño fuera realidad de un sueño de amor. Entonces, si prestan atención y leen al pie de la letra, se verá además la clara relación del desmayo del niño con el deseo y con su madre. La canción parece que cuenta cómo el director fantasea para reencontrarse con el amor perdido, con el amor materno de la infancia. Y podemos verlo en este primer recuerdo que aparece aquí en pantalla ahora mismo, donde Salvador, aún muy pequeño, no ha llegado a Paterna. Y léanlo, por favor, al pie de la letra. Está todavía en el universo materno, en contraposición a paterna, de la identificación imaginaria con la imago materna. En estos flashbacks, el protagonista, en los flashbacks del final, cuando el protagonista ya es adulto, Salvador, sin embargo, recuerda la enfermedad de la madre. Y hay de fondo, en estos recuerdos, un autorreproche o un lamento. Existe entre Salvador y Jacinta una profunda identificación. La pérdida de la madre puede considerarse incluso como el desencadenante de superación. Él mismo se lo dice al doctor. No se ha recuperado ni de una cosa ni de la otra. El insomnio, la repulsa del alimento y la escasa capacidad para el amor y el trabajo hablan de un duelo no resuelto o de una melancolía. La melancolía para Freud produce una fuerte rebaja en el sentimiento de valía que se exterioriza en autorreproches y autocastigos. Que me dirán, ¿y dónde están los autorreproches y autocastigos? Pues bueno, están a lo largo de la película a través de la enfermedad y de estas escenas con la madre. Salvador recuerda en ellas cómo la madre le dice que ella no lo tenía por un buen hijo. Y Salvador acepta la culpabilidad que le lanza la madre sin cuestionarse. Es un caso de doble vínculo o de vínculo ambivalente, en el cual Salvador consiente el castigo porque, en definitiva, se sabe en algo culpable. La autopunición de Salvador sería un medio para el castigo del objeto de amor. No he sido un buen hijo mío. ¿No? No. No me perdonaste que te recomendara la beata de Paterna. Y creo que te vengaste por eso. Yo tampoco quería que fueras al seminario. Pero éramos pobres. Es verdad que no quería ir, pero de eso, que quisiera vengarme de ti, ¿cómo puedes pensar eso? Y no sé si han alcanzado a ver, pero la cara de Julieta Serrano lo dice todo. ¡Ay, hijo! ¿Cómo que no? Claro que sí, querías vengarte de mí, obviamente. Y como se explica en la psicología profunda, el enfermo consigue vengarse de estos objetos originarios, es decir, de la madre, a través de un rodeo, sin tener que mostrar directamente la hostilidad contra ellos. Voy terminando. Y volviendo al primer deseo, si deletreamos la escena en la que Salvador sucumbe a él, lo recordarán que él cae directamente desmayado, podemos ver cómo esta situación se produce en un emplazamiento emblemático para el protagonista, debajo de la claraboya, que por cierto tiene un homólogo en aquel hospital. Y es el lugar donde vemos a Salvador mirar a Jacinta con unos ojos absolutamente inundados por el deseo. Una mirada robada propio de los niños hacia sus madres. Que además Salvador mantiene durante todo el film hacia los personajes femeninos. Tanto como cuando es niño como cuando es adulto. Y esa primera experiencia estética condiciona la segunda, cuando ve por sorpresa el cuerpo desnudo del obrero. Lo que sucede allí es justamente un encuentro sexual, pero un encuentro con la diferencia sexual.
Y después del dolor, les pregunto entonces, ¿dónde está la gloria? El artista, como habíamos sugerido anteriormente, es capaz de movilizar su energía libidinal dotándola de forma. Pues entonces no acaba aquí el trayecto. El artista genuino es capaz de alcanzar lo que solo alcanzaba en su fantasía. Estas son palabras de Freud. Honor, poder y el amor de las mujeres. De nuevo, Freud describe a la perfección el fin del director de cine a través de sus películas. Obtener la gloria de ser uno de los grandes artistas españoles. Y ahora me refiero al propio Almodóvar. Es ahí donde está la gloria de la película, que es justamente el milagro de la creación artística. Y no desecho la idea de y el amor de las mujeres, pues aunque ambos directores sean homosexuales, cualquiera puede ver cómo ese amor no correspondido de una mujer está en el absoluto centro de esta película y en general del cine mismo de Almodóvar. Las miradas de Salvador las ven, son unas miradas completamente arrobadas y hablan por sí solas. Salvador utiliza las drogas para volver y elaborar todo sobre su madre, en un afán de resolver ese laberinto de pasiones que supone para cualquier niño el primer amor con su madre. Y, cómo no, poder elaborar el dolor que conlleva la pérdida de la madre cuando el sujeto está masivamente identificado con ella y su posición femenina. Y bueno, estas son mi bibliografía y bueno, querría agradecer particularmente a González Requena, a Basilio Casanova por su gran aportación en este trabajo, también a Marta Pérez Adroer, and my friend Ronnie to be watching now. So, hasta pronto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti.